Hola a todos, mi nombre es Fabricio Vladimir Vinces, soy de nacionalidad ecuatoriana. El día de hoy les quiero compartir un reporte final de una investigación de grado de magíster en modelación y ciencia computacional que llevé a cabo en la Universidad de Medellín, Colombia. Esta ponencia se titula como Emociones asociadas a la construcción de un paralelepípedo. La idea para que justifica esta ponencia o esta investigación, perdón, es que como docentes hemos experimentado o nos hemos dado cuenta de que los estudiantes en el momento de resolver un problema o tarea matemática empiezan a reflejar expresiones faciales que se relacionan con las emociones, pero en realidad pues no es fácil saber si realmente están sintiendo esta emoción. Una proposición bastante frecuente en los estudiantes es que dicen me bloqueé mientras intentaba resolver esta tarea o problema. Entonces es aquí donde surge la necesidad de tratar de investigar cuáles fueron estas emociones que hacen que el estudiante se bloquee. A la vez surge importante saber qué emociones fueron las de los estudiantes en cambio que logran resolver con éxito la tarea o resolver un problema matemático. Con esta idea pues nos llevamos a hacer una revisión de literatura para ver cuál era la teoría de la emoción que más se adaptaba a nuestros intereses, y esta pues fue la teoría de la expresión facial de la emoción y entre otras. Entonces tomamos como base la gran obra de Charles Darwin sobre la expresión de la emoción en los hombres y en los animales. Esta teoría fundamenta, o su tesis es que las emociones son innatas y hereditarias y que se reflejan por intermedio de expresiones faciales que tienen su gran peso adaptativo. Esta tesis fue probada experimentalmente por Paul Ekman luego de 100 años. En 1970 publicó un artículo titulado Universal Facial Expression de Emotions. Este artículo fundamenta que hay expresiones universales que son independientes de la cultura y que se relacionan con emociones como la alegría, la ira, la sorpresa, el asco, la tristeza y el miedo. También nos fundamentamos pues, en otros artículos de este mismo investigador. Un libro que fue también muy importante para esta investigación es el libro de Carlos Blanco sobre la historia de la neurociencia. Aquí se fundamenta qué parte del cerebro es la que se activa cuando una persona experimenta estados emocionales. También nos fundamentamos en las obras de Antonio Damasio, como es la Buscando a Spinoza, El error de Descartes, etc. Él, en cambio, hace un estudio interesante sobre la relación entre emoción y cognición. Ya en el campo de la matemática, pues nos fundamentamos en un trabajo de Douglas MacLean. Aquí él hace una publicación sobre la ansiedad matemática y destaca lo importante de comenzar a investigar, a comprender esta parte de que se ha dejado a un lado casi siempre a lo largo de la historia, y que es el momento de empezar a investigar sobre el tema. Él destaca lo complejo que puede ser llegar a determinar esas emociones que el estudiante está expresando, está sintiendo cuando hace una tarea matemática. Bajo la misma idea, Gerard Golding también publica algunos escritos sobre las emociones en las matemáticas y destaca reconoce que todos los espacios educativos realmente son un espectro de emociones, la interacción docente-estudiante, docente-docente, docente-padre de familia, docente tema de estudio, etcétera. También tenemos pues a Marco Ganula, que también destaca la importancia de investigar sobre el tema de las emociones. Él es un investigador finlandés, y tres jóvenes españoles que hacen un escrito sobre la importancia de la emoción en el aprendizaje, destacando la interacción que hay de varias zonas del cerebro cuando se estudia un tema, y lo importante que es comprender esta interacción de estas zonas cerebrales. Ya con esto pues lanzamos una pregunta problema, que es qué emociones expresan los estudiantes cuando intentan construir una caja rectangular en un software dinámico y cómo inciden estas emociones en dicha construcción. Pues para ello nos propusimos un objetivo general, que es analizar las emociones expresadas por los estudiantes de entre 14 y 17 años al interactuar con el software Cabri 2 Plus como mediador para construir el paralelepípedo. Para alcanzar este objetivo general nos propusimos dos objetivos específicos. El primero es identificar las emociones
de cada uno de los estudiantes por intermedio de un software especializado en detectar expresiones faciales relacionadas con la emoción. Y un segundo objetivo es detectar las dificultades y las emociones expresadas asociadas a estas dificultades. ¿Cuál fue el marco conceptual aplicado? Como tal, pues fue la teoría de la expresión facial relacionada con la emoción. Como lo dije antes, pues nos fundamentamos en la gran tesis de Charles Darwin. Sin embargo, pues los trabajos que nos dieron mayor peso son los de Paul Ekman, que son investigaciones científicas probadas y demostradas sobre la expresión facial de la emoción relacionada con la emoción, consideradas como emociones básicas universales. También nos apoyamos en la emoción desde el punto de vista de la neurociencia. Aquí tomamos algunos de los trabajos como es el de James Papes, el de Carlos Blanco, como lo mencioné antes, el de Paul MacLean, Laurence, entre otros. Aquí se destaca pues que la sede de las emociones es el sistema límbico entre la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. También nos apoyamos en la teoría cognitiva de la emoción, considerando los trabajos pues, de Antonio Damasio, de Ledouxos, entre otros. Entonces esto nos lleva a hacer una definición de emoción, donde consideramos la emoción como el resultado de un suceso vital importante que integra lo cognitivo, lo expresivo, lo fisiológico neural desde una perspectiva evolucionista. Además es intensa y de corta duración, lo que la hace diferenciable de los estados de ánimos y sentimientos. La forma en cómo accedimos a las emociones ya con toda esta teoría, pues fue por intermedio del software FireReader. Este software se fundamenta en la parte teórica de la expresión facial de la emoción y en las ciencias computacionales. Es decir, que utiliza algoritmos para detectar el rostro de la persona, para extraer los micromovimientos de ese rostro y para clasificar esas expresiones en una emoción. ¿Cómo lo hace? De forma sucinta. Lo que hace es utilizar, inicialmente ingresa una secuencia de imágenes, que eso sería un video, utiliza el algoritmo de Viola-Jones para detectar el rostro, luego que detecta el rostro utiliza un segundo algoritmo que es el de Edwards, Cotes y Taylor para colocar una máscara 3D con 500 puntos sobre ese rostro y extrae los micromovimientos a tal punto que al extraerlos los clasifica con una de las imágenes con las cuales ya fue entrenado el software y clasifica esa emoción. Este software fue validado en el 2017 con análisis comparativo con otros algoritmos como es el AUFDES y el FACET, eh, demostrando una alta eficiencia en detectar expresiones faciales y clasificar con alto porcentaje de efectividad estas expresiones. Bueno, esto es en cuanto al marco conceptual aplicado. Una forma de convergencia acá entre la teoría de la emoción, de la expresión facial y de la neurociencia es que el nervio trigémino es el encargado de los movimientos faciales y este se encuentra cerca del sistema límbico, casi pegadito. Entonces, al activarse el sistema límbico por algún estímulo de la emoción, este se va a inducir por esta activación a tal punto que se generan movimientos en la cara. Hay un punto de convergencia importante entre estas dos teorías. Bueno, ¿cuál fue la metodología? Utilizamos una metodología pues de un diseño metodológico cuantitativo y esta investigación tuvo un alcance exploratorio. Todo esto fundamentado en la teoría de Hernández Sampiar y colaboradores sobre metodología de la investigación. Hicimos un diseño metodológico específico que consistía en determinar el área de investigación, que fue una institución educativa pública, luego en contacto con el docente de matemáticas para poder seleccionar la muestra. Aquí se seleccionó 34 estudiantes, de los cuales participaron 28, bajo tres criterios: el criterio de oportunidad, de recursos y tiempo. ¿Por qué de oportunidad? Si bien, esta investigación se hizo en el pleno pico del confinamiento. Si bien estábamos confinados, había la oportunidad de dar este tipo de clases virtuales y ese material utilizarlo para fines investigativos, ¿no? El recurso, pues un grupo de estudiantes teníamos que ver que tengan internet, conectividad y dispositivo electrónico para conectarse. Y en cuanto a tiempo, pues como es el resultado de un proceso de maestría, tenía que entregarse a una fecha límite. Con estos tres criterios seleccionamos los 34 estudiantes, de los cuales quedaron 28. Cuando se les seleccionó, se les pidió que instalaran el software Cabri2 Plus en su computador y luego que lo tenían instalado se dio 5 talleres con el fin de socializar el entorno, enseñar a utilizar diferentes recursos que este software les ofrecía y luego
último día de la clase se les propuso una tarea pues respecto al paralelepípedo con el fin de que se grabaran el proceso de construcción y también su rostro para poderle pasar por el file reader. El video, nos enviaban este video, fue una tarea autónoma, nos enviaban este video y nosotros teníamos que hacer el análisis de lo que se veía en el video y el software se encargaba de hacer el análisis del rostro. Con este análisis pues nos arrojaban bases de datos en Excel por cada uno de los estudiantes sobre la clasificación de estas emociones y dependía del tiempo que el estudiante se demoraba haciendo la tarea el tamaño de esta base de datos. Es aquí cuando entra en función la ciencia computacional como parte de la maestría para poder analizar todas estas bases de datos en una sola, es decir, juntar las 28 bases de datos. Al juntarlas, podíamos hacer un análisis más preciso. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se utilizó la librería de Pandas y Matplotlib de Python con el fin de organizar y depurar toda esta información y tener una sola data, ya no 28, sino una sola de los 28. Esto nos arrojó, o pudimos organizar en un resultado estadístico y hacer unas conclusiones. ¿Cuál fue ese resultado estadístico? Pues hicimos un análisis de frecuencias absolutas, pero no de la forma muy tradicional, que son en tablas de frecuencias o en tabulaciones cruzadas, sino que utilizamos mapas de calor, como más adelante vamos a mostrar. Bueno, el origen de los datos pues fue esta tarea, una tarea de construir un paralelepípedo en modelo 2D y 3D. Los videos fueron la fuente de los datos, como lo dije antes. Los resultados. Tuvimos un resultado individual del aprendizaje y de las emociones. ¿En qué consistió? En observar el video desde el inicio hasta el modelo 2D y luego desde el modelo 2D hasta el 3D. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder observar las dificultades que tuvieron en estos dos tramos y a la vez detectar qué emociones fueron las que sintieron en estas dificultades. Este análisis nos permitió construir tres grupos. Los que mínimamente alcanzaron las tareas, es decir, utilizaron ciertos signos geométricos como puntos, rectas, pero no llegaron a una figura sólida, ni dinámica mucho menos. El segundo grupo, que fueron los que medianamente hicieron la tarea, llegaron a un modelo 2D y luego abandonaron la tarea. Y los del grupo 3, que son los que terminaron exitosamente la tarea, es decir, hicieron un modelo robusto, un modelo 2D y 3D del paralelepípedo. Esto de acá, pues como hicimos unos mapas de calor para poder visualizar las emociones de estos tres grupos, como enseguida lo muestro, y también un análisis grupal. ¿Cómo podemos ver estos mapas de calor? Los mapas de calor los vamos a analizar como una matriz IJ, donde I son los estudiantes que se le ha llamado E1, perdón, E y un número que es E1, el número del estudiante, ¿no? Y en J está la emoción. Al lado derecho tenemos una columna que va de menor intensidad de color a mayor intensidad y con este color un número al lado que equivale al número de registros relacionado con ese color. Entonces, aquí podemos ver en el grupo 1, que fue el que alcanzó mínimamente la tarea, un mapa bastante colorido, es decir, que hubo un mayor número de registros de emociones y negativas. Por ejemplo, tenemos el enojo, tenemos el desprecio, tenemos el disgusto, que también hay por ejemplo, el E1 lo registra con un alto número de frecuencias, está entre 100 y 120 veces que se detectó esa emoción. Y como pueden ver, esa es la forma de analizarlo, de cómo lo podemos interpretar. Una cosa, pues miren aquí, la felicidad es mínimamente expresada y es muy coherente con el resultado de la tarea. El grupo 2 que medianamente alcanza la tarea, en cambio ya se ve otra matiz, otros colores diferentes. Y el grupo 3, que son los que terminan exitosamente la tarea, pues aquí se puede ver que es un poco más pálido como tal los colores, pero sí hay unos estudiantes que expresan emociones negativas. Sin embargo, estos estudiantes no abandonan la tarea, las gestionan, se puede ver que buscan otras estrategias cognitivas a tal punto que llegan a consolidar su tarea, lo que sí, eso conlleva que se lleven mayor tiempo en hacer esta tarea. Esto es como que los resultados de las emociones de forma poco rápida. Ahora, de forma general, todas las emociones de todo el grupo se pueden ver acá. La emoción neutral es la que mayor se registra. ¿Por qué razón?
Esta emoción es considerada como una línea de paso en el software, es decir, que de una emoción para saltar a otra siempre pasa por por la emoción neutral. Eso hace que tengamos un mayor número de emociones neutrales. Sin embargo, hay estudiantes que se mantienen también en esa línea, dado que no reflejan ninguna expresión facial relacionada a una emoción básica. Ahora aquí igual se puede ver que el enojo es una emoción muy frecuente. El disgusto también tenemos una alta frecuencia. La tristeza y pues mínimamente la sorpresa y el miedo. Algo pues que no nos esperábamos, pero en realidad fue así el resultado, es que la felicidad fue una emoción muy poco expresada. Apenas estamos hablando de un estudiante que es el que registra un alto número, los demás es mínimamente. Bueno, bueno, esto nos lleva a plantearnos unas conclusiones respecto o con relación a los objetivos. Una de ellas es que las emociones registradas por el software son coherentes con el resultado de la tarea. Los participantes que tienen menor alcance pues registran con mayor frecuencia emociones negativas, como es el miedo, la tristeza, el disgusto. En todos se registró también la sorpresa, pero fue con mayor frecuencia en los que alcanzaron con éxito la tarea. Este resultado pues, nos permite hacer una inferencia de que las emociones a partir de las experiencias de aprendizaje pueden ser positivas o negativas e influyen en el procesamiento de la información que realiza el cerebro, pudiendo potenciarlo o bloquearlo. ¿Por qué se concluye esto? Porque el grupo 1 se pudo ver en los videos que al momento de tener dificultades en ciertas partes de la tarea, pues en vez de retomar o de plantearse nuevamente, lo que hacían era abandonar la tarea, entraban en una frustración. Una segunda conclusión es que de los 28 estudiantes, pues un tercio emitieron pensamientos matemáticos sofisticados, incluyendo pues razonamientos para utilizar diferentes signos geométricos, ubicaron los diferentes signos de tal manera que construyeron un modelo robusto y también pues 2/3 no hicieron esto, en lo que se concluye que su desempeño pues es débil, ¿no? En cuanto a otra conclusión más, es que este tipo de estudios permiten plantearnos implicaciones didácticas, que cuando, por ejemplo, una de ellas es que cuando se enseñe el objeto matemático, el paralelepípedo, se enfatiza en la enseñanza de trazo de rectas paralelas, rectas perpendiculares, la diferencia entre punto y punto de intersección. Al parecer son conceptos bastante sencillos, ¿no? Pero esto se pudo ver en los videos que les genera dificultad al estudiante a tal punto que esto hace que emerjan o generen emociones negativas que si el estudiante no las puede gestionar, le inhiben el procesamiento cognitivo y le producen un bloqueo, abandonando la tarea. Otra conclusión más es que el procesamiento cognitivo disminuye cuando aparece asociado a una mala gestión de emociones negativas. Es decir, si el sujeto ocupa su sistema cognitivo en una mala gestión de emociones, podría disminuir su capacidad para procesar datos y resolver problemas. Esto nos da una potestad para hacer una inferencia entre una posible correlación entre la capacidad de gestión emocional y la capacidad de procesamiento cognitivo al resolver problemas matemáticos. Una última conclusión es que el desprecio es la emoción que menos se registra en este grupo de participantes, realidad considerada positiva, ya que esto implica que los grupos tendrán mayor disposición en seguir aprendiendo sobre el objeto matemático u otros objetos matemáticos. Pues finalmente una recomendación es que se siga investigando sobre las emociones asociadas a los diferentes objetos, que que los videos que se utilicen tienen que ser bastante claros al grabarse y que se haga un contraste de un estudio ya correlacional con pruebas basadas en inteligencia emocional ya aprobadas científicamente. Y una reflexión es que es muy importante para los docentes conocer esto porque uno comunica por intermedio de los gestos nuestra gestión de las emociones y si no las sabemos procesar, mucho menos las vamos a enseñar. El docente debe ayudar a gestionar las emociones de los estudiantes para que esto le genere espacio en su procesamiento cognitivo y logre mejores resultados. Y de esta manera, pues el estudiante no va a gastar energía cognitiva en solucionar conflictos emocionales, sino en resolver problemas matemáticos. Finalmente, pues aquí tenemos algunas de las referencias.
y quiero agradecer a la Universidad de Medellín por ser parte de donde realicé este estudio, a los profesores como es el doctor Luis Albeiro Zavala Jaramillo, al doctor Juan David Geraldo Rojas y a la doctora Marcela Cecilia Parragués, quienes me acompañaron en este trabajo. Eso de mi parte, pues y muchas gracias.